Buenas tardes, hermanos. Este día 31 de diciembre del 2019 quiero estudiar acerca de la vida del rey Salomón, la importancia de obedecer a Dios y de orar constantemente para que uno pueda tener comunión con Dios, tener una relación personal, ser un amigo de Dios. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 7, versículo 11 y 12, y dice lo siguiente: Pacto de Dios con Salomón. Versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Sí, yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué podemos ver aquí? El rey Salomón construyó un templo de Dios. Dios promete que si el pueblo se humilla y lo busca y hacen la voluntad de Dios, Dios contestará sus oraciones y les dará lo que ellos desean. Entonces aquí podemos ver claramente que la obediencia de Salomón. Salomón le construye el templo a Jehová. Jehová le dice: te voy a dar un regalo. ¿Qué quieres que te regale? Salomón pide sabiduría, pero no sabiduría terrenal como la de nosotros, que podemos leer un libro, podemos ver las noticias y podemos saber lo que está pasando en el mundo. Era una sabiduría divina, una sabiduría celestial, sabiduría de poder entender cosas sin necesidad de leer un libro, sin necesidad de ver las noticias, sin necesidad de leer el periódico. Entonces, era tanta la sabiduría divina que Dios le regaló a Salomón, porque se agradó mucho de la manera en que Salomón se conducía por la vida. Era algo inexplicable. Tanto fue la bendición que Dios le dio a Salomón en sabiduría, que lo podemos ver cómo lo describen en Segunda de Crónicas 9, del el 1 al 2. Dice aquí: la reina de Saba visita a Salomón. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada, y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿Qué podemos ver aquí? Dicen que la reina Bilquis, que vivía en Saba, lo cual ahora es Yemen, en el Medio Oriente, pues quería ir a probar al rey Salomón.
las preguntas de ella dicen que eran unas preguntas difíciles. Según la historia, Bilquis tardó mucho tiempo diseñando preguntas. No eran preguntas común y corrientes, eran preguntas que tenían que ver con el espacio, preguntas que tenían que ver con el mundo, preguntas que eran súper difíciles de contestar. Y aún así el rey Salomón se las contestó y le explicó detalladamente, tanto que logró que la reina Bilquis se convirtiera a la misma religión de él, que era pues seguir a Jehová Dios. Dice que tanta era la sabiduría de Salomón que construyó palacios, construyó las habitaciones, todo de una manera súper elegante que la reina Bilquis nunca había visto un lugar tan hermoso como la casa de Salomón. Al ver la casa de Salomón, al ver cómo estaban arreglados los siervos de Salomón, se quedó asombrada, se fue de espaldas, ¿verdad? Fue ahí cuando ella se impresiona y dice, realmente Dios te ha bendecido con una sabiduría tal que es muchísimo más de lo que yo esperaba ver. Realmente es verdad lo que dice la gente de ti, eres un siervo de Dios bendecido con sabiduría divina. Lo he comprobado no simplemente con ver tu casa, tus siervos, tu familia, sino que también al oírte hablar, a la manera que tú me has explicado y me has enseñado los misterios de este mundo. ¿Verdad? Aquí no vemos los detalles en los que Salomón le explicó a ella las preguntas que ella tenía, pero me imagino que han de haber sido una conversación bien larga y detallada de muchas cosas, ¿verdad? Es algo hermoso lo que tenía Salomón, porque era una sabiduría divina, no era terrenal. Él entendía cosas que los humanos no podemos entender, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, podía entender cosas fuera de lo común, ¿verdad? Entonces aquí algo hermoso, ¿verdad? Dice aquí también en Segunda de Crónicas, para poder ver el imperio, para poder ver la influencia que tenía Salomón en ese tiempo en la tierra, en el mundo, podemos leer Segunda de Crónicas 9, el 23 al 26. Dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón, para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. También tuvo Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos. Imagínate 4,000 caballerizas, grandísimo, enorme la cantidad de caballos que Salomón tenía. Dice, y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes de Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, o sea, como piedras en abundancia. Vea cuántas piedras, no hay muchas, en abundancia tuvo. Y cedros como los cabrahigos de la cefela en abundancia. O sea que era una persona llena de abundancia. Con él no había escasez, era demasiada la abundancia que tenía Salomón en todos los aspectos de su vida, en criados, en carros, en mujeres. Dice la Biblia que Salomón tuvo más de 700 mujeres que fueron sus esposas, lo cual me lleva también a hablar acerca de los errores que hizo Salomón y cómo podemos aprender de ellos para no volver a cometer los mismos errores que tuvo Salomón. Salomón, Dios lo bendice grandemente en abundancia, con sabiduría y con cosas terrenales. Sin embargo, los excesos del rey Salomón lo pucharon a desviarse del camino de Dios. Hablando específicamente de lo bonito que es tener una mujer, ¿verdad? De unirse a un yugo con una persona que también cree en Dios, cree en Jesucristo. Es algo muy bonito, es algo que a Dios le gusta, que un hombre se une a una mujer y sirvan los dos y su familia a Dios. ¿Cómo podemos aprender aquí de la vida del rey Salomón? Que fue una persona mujeriego, ¿verdad? Fue un hombre mujeriego que tuvo 700 mujeres, y cómo el ser mujeriego le afectó para perder las bendiciones que Dios le había dado, y para perder
esa hermosa relación que él tenía con Dios, esa amistad que tenía con Dios, la perdió por ser mujeriego. Para poder aprender más de eso tenemos que irnos a Primera de Reyes 11.3. En Primera de Reyes 11.3 dice lo siguiente: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, que en total son 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. ¿Qué pasó? Tenía 1000 mujeres Salomón, 1000 mujeres. Wow, o sea, es enorme la abundancia de mujeres que tenía Salomón. Pero dice aquí en Primera de Reyes 1 que muchas mujeres eran extranjeras. Eran de Moab, de Amón, de Edom y de Sidón. Eran mujeres que eran de otras religiones, ¿verdad? Ahí vemos que por él unirse a mujeres que eran de otras religiones, terminó desviando su corazón de Dios. La importancia de buscar una pareja que crea en Dios, Jehová Dios, que crea en Jesucristo, que siga las mismas tradiciones que seguimos nosotros, que tenga una relación personal con Dios, para nosotros no desviarnos del camino, no perder esa comunión que tenemos con Dios, como lo vemos aquí que fue el error que cometió Salomón. La importancia también de no unirnos en yugo desigual, también hablando de la edad, ¿verdad? Eran 1000 mujeres. Dudo mucho que todas las 1000 mujeres fueran de la misma edad de Salomón. Lo más probable es que Salomón fuera lo que consideramos ahora en términos modernos un sugar daddy, ¿verdad? Un sugar daddy, un viejito verde, ¿verdad? Como le llaman, un viejo rabo verde, que tenía mujeres más jóvenes que él. Por lo tanto, fue fácilmente persuadido a seguir a dioses falsos y a ídolos. Como lo vemos en Primera de Reyes 11.5. Dice lo siguiente: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Dice aquí: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Me imagino que Salomón ha de haber estado súper enamorado, que perdió la razón, y aún sabiendo que Dios estaba en contra de dioses falsos y de ídolos. Dice el versículo 9: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. O sea que Salomón tenía un lujo que nosotros no tenemos. Podía hablar con Dios cara a cara. Dice el versículo 9 que Jehová se le había aparecido 2 veces, lo cual quiere decir que no había la menor duda en Salomón que Jehová existía y que estaba en contra de adorar ídolos y dioses falsos. Sin embargo, dice el versículo 10, él no guardó lo que le mandó Jehová. Versículo 11, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué pasó? Al morir Salomón, el reino de él es dividido en 2, y su hijo pierde el reino tan grandote y tan hermoso que había construido Salomón por la desobediencia de Dios. Entonces, pues son varias cosas que podemos aprender aquí acerca de la vida del rey Salomón. La importancia de ser obediente, como vimos al principio de su vida, cuando construyó el templo de Jehová. Y él oró después de construir el templo y Dios lo bendijo con abundante sabiduría. No sabiduría terrenal, sino sabiduría divina. A tal grado de que todos los reyes de la tierra lo honraran, lo respetaran, fuera un hombre venerado por todos, y fue un hombre en el cual se pudo ver la luz de Dios. O sea, él era una luz para el mundo. Al ver a Salomón podías ver tú
el Espíritu Santo obrando en su vida en cada uno de sus proyectos. Él construía un templo y era un templo magnífico, hermoso, nunca antes visto por el hombre. Construyó un palacio y era un palacio hermoso y construido de tal manera que nunca nadie antes había visto tanta hermosura. Sus criados, la manera en que estaban ellos vestidos, la manera en que hablaban, el entrenamiento que se le daba a sus guerreros, eran cosas hermosas que no se miran en los tiempos aún de ahora, ¿verdad? Porque era una sabiduría divina que Dios le había dado, era algo fuera de lo común, fuera de lo normal, que nunca nadie antes había visto. Entonces debemos de ser como Salomón, en la obediencia y en la oración, en tener una comunión con Dios, ser amigos de Dios. En lo otro, en lo malo, en las malas cualidades que vemos de Salomón, lo que no debemos de ser mujeriegos, ni debemos de ser sugar daddies, ¿verdad? Podemos ver cómo ser un mujeriego y cómo ser un viejo rabo verde llevó a Salomón a faltarle respeto a Dios, a alejarse de los caminos de Dios, y cómo eso finalmente terminó destruyendo el reino de Israel. Todo lo maravilloso que Dios le había regalado, Salomón no se lo pudo heredar a su familia por su desobediencia. Y podemos ver que la desobediencia principal de Salomón fue ser un mujeriego, al tener 1000 mujeres, ¿verdad? 1000 mujeres, y cómo cuando llegó a la vejez se enamoró tanto de algunas de esas mujeres que lo llevaron a cometer pecados que él claramente sabía que estaban en contra de los mandatos de su Dios. Entonces, la importancia de escoges a una mujer que sea tu ayuda idónea y no te desvíes para ningún lado, ¿verdad? Sigue agarrado de ella en el camino en las cosas de Dios y no andes de mujeriego ni andes de sugar daddy, porque eso vemos aquí que fue lo que afectó a Salomón y lo que finalmente terminó destruyendo la relación que él tenía con Jehová Dios. Bueno, hermanos, pues deseo que pasen un feliz año nuevo. Espero sus comentarios, ¿verdad? Si no están de acuerdo como yo interpreté la vida de Salomón, pues estoy abierto a que me corrijan, a que me den sus comentarios y lo que ustedes piensan de la vida del rey Salomón. Todos somos hermanos en Cristo y estamos aquí para aprender de la palabra de Dios, para escudriñar las escrituras y para obtener lo más que se pueda de la Biblia, para andar caminando rectamente. Dios les bendiga y hasta luego.